La Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y el Centro Público de Mediación agradece su presencia en este conversatorio jurídico sobre el impuesto global a las grandes empresas. Y bien, quiero presentar con gusto a quienes nos están acompañando en este evento. Saludo al doctor Carlos María Folco, quien es juez federal de ejecuciones fiscales tributarias a cargo del Juzgado Federal número 1 y también profesor titular de la Cátedra Finanzas y Derecho Financiero de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Bienvenido, doctor. Asimismo, nos acompaña el doctor José Manuel Almudí, profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido, doctor. Gracias. Saludamos también al doctor Rigoberto Reyes Altamirano. Él es profesor investigador del Departamento de Impuestos del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Bienvenido, doctor. Y como moderadora de este evento nos acompaña la doctora Laura Margarita Medina Celis. Ella es líder del cuerpo académico UDGCA 1091 y profesora investigadora del Departamento de Contabilidad del CUSEA, a quien cedo el uso de la voz para dar inicio formal a este conversatorio. Adelante. Muy buenos días, muchísimas gracias. Bienvenidos todos de parte de los profesores de la Universidad del Litoral, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Guadalajara con sus grupos de investigación, estudios de contabilidad financiera fiscal, estudios fiscales, TICS y educación y también estudios fiscales, contables y auditoría. Les damos la más cordial bienvenida a esta charla y agradecemos enormemente la participación de los doctores Carlos María Folco y José María Almudí. Bien, para dar inicio voy a hacer una breve, pero muy breve reseña precisamente de los cargos que tienen ambos compañeros y finalmente cerraré con el invitado de casa, el doctor Rigoberto Reyes. Bien, el doctor Carlos María Folco, abogado, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, en Argentina, realizó cursos de posgrado en la Universidad de Salamanca, en la Universidad de Barcelona y en el Instituto de Estudios Fiscales de Madrid, España. Exfuncionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos, así como juez federal de ejecuciones fiscales tributarias a cargo del Juzgado Federal número 1. Es profesor titular de la Cátedra Finanzas y Derecho Financiero de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Profesor asociado de la Cátedra de Derecho Tributario de la Facultad de Derecho y director del módulo de Derecho Penal de la empresa de la carrera de posgrado de especialización en Derecho Penal de la Universidad de Belgrano. Es director académico de la carrera de posgrado de especialización en Derecho Tributario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Tenemos precisamente su módulo de Derecho Tributario en la carrera de posgrado, especialización en tributación de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad Nacional de Catamarca, profesor invitado del máster en Asesoría Fiscal y Dirección Tributaria de la Universidad Internacional de Cataluña en Barcelona. Es autor y coautor de buena cantidad de libros y artículos en materia tributaria y conferencista en consejos, colegios profesionales y universidades de Argentina y del extranjero. Por su parte, el doctor José Manuel Almudí, profesor titular de Derecho Financiero y Tributario, licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Asesoría Fiscal y Tributación por el Centro de Estudios Financieros. Es autor de 4 monografías y de más de un centenar de artículos, capítulos de libro y comentarios jurisprudenciales publicados en revistas especializadas. Es coautor de los manuales
Lecciones de Derecho Financiero y Tributario y Sistema Fiscal Español, publicados por Editorial Yuste. Ha dirigido o coordinado diversas obras colectivas publicadas por editoriales nacionales e internacionales de relevancia. Es conferenciante en foros académicos y profesionales, tanto en España como en el extranjero, formando parte del equipo de la Comisión para el Estudio del Anteproyecto de la Ley vigente, Ley General Tributaria. Fue galardonado con el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad Complutense, con el Premio del Instituto de Estudios Fiscales, el Ministerio de Economía y Hacienda, a la mejor tesis doctoral en materia de Derecho Financiero y Tributario y con el Premio Consejo Económico y Social de Madrid. Miembro de la Asociación Española de Derecho Financiero, de la Asociación Española de Asesores Fiscales, donde participa en la sección de impuestos sobre sociedades y forma parte de la sección del impuesto sobre sociedades en el grupo de expertos en impuestos indirectos del Instituto de Derecho Europeo e Integración Regional de la Universidad Complutense y del Consejo de Derecho Tributario del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Codirige el Seminario de Derecho Mercantil y Tributario, organizado por el Departamento de Derecho Mercantil, Financiero y Tributario de la misma universidad, de la Universidad Pontificia Comillas y la Asociación Española de Asesores Fiscales. También dirige el Seminario Gallego de Estudios Tributarios. Su proyecto de investigación principal es Asimetrías en la tutela de la hacienda pública, la protección de los fondos públicos y el control del fraude, el dispendio y la corrupción, concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad hasta el año 2022. La protección de los derechos y garantías de los contribuyentes, el derecho tributario internacional y de la Unión Europea, las normas antiabuso, la imposición indirecta y la aplicación de la investigación a la docencia. Pertenece a varios consejos editoriales y evalúa trabajos científicos de relevancia. Por la parte del doctor Rigoberto Reyes, profesor del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, quien es licenciado en Derecho por la Universidad de Tamaulipas, maestro en Impuestos por la Universidad de Guadalajara y doctor en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Entre sus funciones se ha desempeñado como director de lo contencioso en la Procuraduría Fiscal del Estado de Jalisco. En el gobierno federal estuvo a cargo de la Administración de Apoyo Regional, en la Administración Regional Jurídica de Ingresos del Occidente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 1993 a 1996. Es socio director del área de Defensa Fiscal y Aduanera, Jurídica, Consultoría y Defensa. También se desempeña como profesor de cátedra, impartiendo entre otras materias, las de Derecho Procesal, Fiscal y Administrativo, Juicio de Amparo en el Tecnológico de Monterrey. Ha publicado diversas obras de difusión científica, como el Código Fiscal de la Federación, aplicación práctica de los principios básicos fiscales y de las obligaciones y derechos de los contribuyentes. También la guía sobre el procedimiento de responsabilidad en el Sistema Nacional Anticorrupción por falta grave administrativa y no grave, cometida por servidores públicos y por falta de particulares. Los derechos formales del contribuyente, la justicia administrativa y el control de convencionalidad en Argentina y México. Ha recibido numerosas distinciones y como parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 hasta la fecha desde el 2013. Ha obtenido reconocimientos por su labor de investigación con los premios Efraín Ursúa Macías,
General Manuel M. Diegues y por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias de la Organización de los Estados Americanos y el Instituto de Estudios Fiscales de España. También ha recibido mención honorífica en el examen para obtener el grado de doctor en Derecho y es ponente internacional de muchos eventos realizados. Bien, vamos a dar inicio precisamente con este conversatorio que va a versar sobre el conversatorio jurídico sobre el impuesto global a las grandes empresas. Ante una gran cantidad de países y jurisdicciones del mundo, nosotros hemos visto precisamente el acuerdo el pasado mes de julio de 2021, en el que se establece una serie de reformas a las normas tributarias internacionales que garanticen que los contribuyentes paguen los impuestos, gravámenes a los que las empresas multinacionales se hacen acreedoras en los sitios en que deben operar o en los que operan. Como producto del acuerdo internacional que coordinó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, durante varios años se ha venido negociando y se puso en relieve una serie de elementos clave del sistema fiscal, ahora inadecuados a los propósitos y a las características de nuestra actual economía. Es globalizada y digitalizada. Por eso, habría que considerar viable estar en armonía con el resto de países, gravando con un impuesto corporativo mínimo global a las entidades económicas que obtengan beneficios en donde operan, con independencia de su presencia física en dichos sitios. La pretensión busca una distribución más justa de los beneficios y los derechos tributarios en los países respecto de las empresas multinacionales grandes, incluidas las digitales, permitiendo que exista más seguridad y estabilidad y reasignando algunos derechos tributarios sobre las empresas multinacionales, trasladándolos de sus países de origen a los países de mercado en los que desempeñan sus actividades comerciales y de donde obtienen los beneficios, aunque ahí no esté fincada su residencia. De ahí que, pues dando inicio, les hago una serie de preguntas en las que yo considero precisamente que cada uno puede disponer de 10 minutos para dar esas respuestas a cada uno de los segmentos. Serán 3. Les haré la pregunta y ustedes darán la respuesta en el orden en el que podamos precisamente ir considerando. Tendremos un primer bloque en donde le pediré al doctor Carlos María Folco que sea quien inicie a la ronda de respuestas. Luego, en turno, el doctor Almurí de Madrid y finalmente al doctor Rigoberto. Entonces, planteo a cada uno de ustedes, ¿considera usted que es viable implementar un impuesto global mínimo a las grandes empresas en su país? En el caso que así fuera, ¿existen ya algunos mecanismos que se estén llevando a cabo para implementarlo? Dejo en uso de la voz al doctor Carlos María Folco. Muchas gracias, señorita moderadora. Mi agradecimiento a través suyo, la Universidad de Guadalajara, en especial a la Alcucea, el conferirme este verdadero honor académico de compartir el panel con tan prestigiosos juristas como lo son el doctor José Almudí y mi distinguido amigo, el doctor Rigoberto Reyes Altamirano. Y además, esto lo constituye un verdadero placer. La implementación de un impuesto global mínimo a las grandes empresas resulta totalmente viable en nuestro país.
y lo consideramos además necesario. El marco internacional, como muy bien hacía alusión nuestra brillante moderadora, nos muestra que todos los estados nacionales resultan impotentes frente a las grandes compañías multinacionales que colocan sus bases imponibles en territorio de escasa o nula tributación, paraísos fiscales o, llamémosle con mayor precisión, guaridas fiscales, o bien hacia jurisdicciones donde los beneficios están dados por regímenes fiscales de privilegio. La Argentina, al igual que la generalidad de los países de la región, se ha unido tiempo atrás al plan de acción impulsado por la OCDE y el G20 para evitar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, el conocido BEPS. Y precisamente se ha estimado que estas prácticas nocivas generan pérdidas entre un 4 y un 10% de la recaudación global por impuesto a las sociedades, como la denominación de este impuesto en España, o ganancia de tercera categoría en el caso de nuestra legislación impositiva. Viene a mi memoria una obra de un investigador y periodista británico, Nicholas Jackson, que entre muchas otras, yo rescato por el título sugestivo que tiene, Las Islas del Tesoro, los paraísos fiscales y los hombres que se robaron al mundo. Bueno, Jackson en esta obra que ha sido editada en varios de los países latinoamericanos, nos señala que los paraísos fiscales, las multinacionales han llegado a dar entre un 25 y un 30% de sus beneficios. Bueno, frente a este contexto de globalización, en lo cual también el fraude, la ilusión fiscal también multinacionalizado, la OCDE ha impulsado nuevas reglas para enfrentar determinados aspectos que habían permanecido sin resolver bajo los BEPS. Y entre ellos está precisamente el régimen fiscal al cual deberían estar sujetas las grandes compañías digitales. Y todo este conjunto de reglas se lo ha conocido como BEPS 2.0 y está dividido en dos pilares básicos, como es sabido, cada uno con un objeto y con un fin propio. Y en el pilar 2, conocido como regla antiabuso global, separar este impuesto mínimo global que nos ocupa con la finalidad de que la totalidad de los ingresos de las compañías multinacionales queden sujetos a un cierto nivel de tributación considerado apropiado, con prescindencia del lugar en el cual lleven adelante sus actividades. Sabemos todos que se ha establecido, convenido una tasa mínima corporativa global del 15% y reasignar los derechos tributarios entre los países. Y en general existe un claro consenso en considerar este acuerdo como un paso positivo para atacar la ilusión de las compañías multinacionales que, como bien es sabido, debilita a los estados nacionales y atenta contra el desarrollo económico, social y cultural de nuestros pueblos. Ahora, nosotros advertimos que la referida tasa en realidad es muy baja y por ende resulta insuficiente. Existe un riesgo sustancial que la tasa mínima resultare, de hecho, en la práctica, también un techo, es decir, una tasa máxima. Argentina propuso en diversas oportunidades establecer una tasa entre un 21 y un 25% para reducir las asimetrías con las potencias internacionales. Incluso hay una organización que trabaja denodadamente, es una organización sin fines de lucro, que es Oxfam, y donde ha señalado que resulta absurdo que el G7 afirme que está reformando un sistema tributario global disfuncional, estableciendo una tasa mínima de impuestos que es similar a las indulgentes tasas que se cobran en los paraísos fiscales, como Irlanda, como Suiza o Singapur, y concluye Oxfam que se puso la vara
tan baja que es muy fácil para las empresas pasarla por encima. Bueno, también sabemos que hay un sinnúmero de jurisdicciones como Hungría, Irlanda, Canadá, Hong Kong, Singapur, que tienen tasas bajas. Hungría es el país que ha establecido la tasa impositiva corporativa más baja de toda Europa. Sabemos que el ministro Víctor Orbán la fijó en enero del 2017 en un 9%, con el claro propósito, indisimulado además, de atraer las inversiones extranjeras. Irlanda, con una alícuota del impuesto a la sociedad del 12.5%, es el segundo más bajo de Europa. Ahora, en Argentina no se advierte al día de hoy ningún tipo de avance significativo, siquiera a nivel debate, a nivel discusión, porque estos son temas tremendamente complejos, para establecer los mecanismos relativos a la implementación del GLOBE. Por lo tanto, lo único que podemos aportar es lo que estamos sabiendo. Todos los complejos aspectos técnicos se siguen debatiendo en el seno de la OCDE, y según informara en el documento del 1 de julio este organismo, se preveía finalizar el trabajo en el mes venidero, en el mes de octubre del corriente año. Y el calendario también de la misma fuente, de este documento que nombramos de la OCDE, tiene un plan de implementación en el 2022-2023 que abarca además ya, como es usual, modelos de legislación y guía. Y el convenio multilateral, según ha dejado trascender el organismo, se abrirá para la firma en el 2022 y la implementación de estos pilares 1 y 2 se anuncia para el año 2023. Esto es, en una apretada síntesis y siendo respetuoso el tiempo asignado, lo que quería consignar en relación con la primera inquietud formulada por la señorita moderadora. Muy bien, pues quiero agradecer la invitación para estar con ustedes esta tarde. Para mí es desde luego un placer, un honor estar en compañía de tan ilustres colegas como Carlos Forco, como Rigoberto Reyes. Es un gusto poder tener la ocasión de verles cara a cara, aunque sea por este medio, y desde luego discutir sobre temas que nos apasionan a todos. Y agradezco a Laura su papel como moderadora e introductora de esta cuestión. Bueno, coincido con Carlos, no puede ser de otra manera que, al igual que sucede en Argentina, España es un país militante, yo diría, en lo que es el establecimiento de medidas aprobadas en el marco o diseñadas en el marco del Plan BEPS. La Administración Tributaria Española, desde luego, yo creo que es, dentro del ámbito de la OCDE, pues, una administración caracterizada, ¿no?, por asumir buena parte de las ideas que se gestan en el marco de la OCDE. Y como intuyo que sucede en muchos países, pues nuestro Parlamento, en ocasiones yo diría que de forma un tanto acrítica, porque dudo que los parlamentarios entiendan todo lo que están aprobando, pues vienen incorporando lo que desde la Administración Tributaria se plantea, ¿no? En relación con la imposición mínima, tengo que coincidir con Carlos en que aquí en España, sí, en el ámbito académico, desde luego hemos tenido inquietud y preocupación por ver dónde están los entresijos de esta medida, de esta imposición mínima global, unos entresijos que, como bien apuntaba el doctor Folco, pues están por venir, no lo sabremos en detalle hasta dentro de unas fechas, por lo que está anunciado. Yo soy de los que dice, aquí en España se dice bastante que el diablo está en los detalles, y lo importante será conocer cuáles son los detalles, ¿no?, de este plan, porque conceptualmente, y ahora me voy a referir a ello, es una cuestión, yo diría que relativamente sencilla. Tal y como yo lo veo, el plan de imposición global es una evolución de nuestras normas de transparencia fiscal internacional, lo que en el ámbito anglosajón se denominan las normas de Control Foreign Corporations. Es decir, durante mucho tiempo, y tanto hasta donde conozco, tanto la Argentina como México cuentan con normas de esta naturaleza. Durante mucho tiempo, este efecto que se va a generar a través de la imposición mínima global se ha estado llevando a cabo a través de normas CFC, a través de normas de Control Foreign Corporations,
cuando existía una imposición privilegiada que definía cada país, cuando existía un control sobre la compañía establecida en el extranjero y también cuando las rentas que se obtenían por parte de la entidad participada pues eran fácilmente deslocalizables, es decir, eran rentas que se definían como tainted income, es decir, rentas manchadas o rentas que desde luego estaban caracterizadas por ser proclives a una fácil deslocalización o por generar una erosión de la base imponible nacional. Por eso, el hecho de que de una norma antiabuso específica, es decir, una norma que selecciona situaciones elusivas concretas que se identifiquen, pasemos a una situación en la que el velo se descorre con carácter general hasta llegar a una imposición del 15%, pues hay que señalar que yo desde luego me gusta decir que ¿quién iba a imaginar esto hace escasamente 5 años atrás? Yo tengo que decir desde la perspectiva de la Unión Europea que en el año 2016, es decir, hace exactamente, vamos a hacer un lustro, se aprobó una directiva antiabuso en el que se generalizó la aplicación de las normas de transparencia fiscal dentro de la Unión Europea. Si los países de la Unión hubiesen tenido la convicción o la mera idea de establecer una imposición mínima global, este paso intermedio de generar las normas de transparencia fiscal internacional nos lo hubiésemos ahorrado. Con lo cual, lo primero que quiero destacar es que en España, en principio, somos proclives, o parece que hay una communis opinio en torno a que es bueno implementar esta imposición mínima global, pero hay que decir también que hace solo 5 años un planteamiento de esta naturaleza era inimaginable porque supone ampliar de forma absolutamente impensable, conforme a los criterios anteriores, la aplicación del régimen de transparencia fiscal internacional. Bien. Otra cosa que quería señalar es que yo creo que España debe analizar, y probablemente las autoridades españolas estén analizando este instrumento desde una doble perspectiva. Es decir, una imposición mínima global es acorde con el principio de justicia tributaria que a priori todos tenemos en la cabeza cuando España es el país de residencia de la matriz, ¿no?, de la sociedad que está invirtiendo en el extranjero. Pero probablemente, y no he hablado con ellos, pero probablemente, yo desde luego estaría preocupado, probablemente el gobierno español esté preocupado en relación a los detalles del régimen de imposición mínima global, por ejemplo, en determinados territorios que en España denominamos ultraperiféricos, como es el caso de las Islas Canarias. En las Islas Canarias, si no tienen el gusto de conocerlas, yo desde luego se lo recomiendo, pero es una labor ardua conseguir la implantación de empresas. Es complicado conseguir que las empresas se implanten allí, que se desarrollen auténticos modelos de negocio. Entonces, una cuestión que hay que analizar con suma cautela es si determinados beneficios fiscales que existen en situaciones en las que hay una auténtica realidad económica deben necesariamente ser desvirtuados como consecuencia de esta medida de la imposición mínima global, porque no nos olvidemos, y esto es algo propio del régimen de transparencia fiscal internacional, con el establecimiento de una medida de esta naturaleza se están desvirtuando incentivos fiscales que podrían ser legítimos a la hora del establecimiento de determinadas entidades en un determinado territorio. La moderadora lo ha explicado muy bien. Todo esto surge en un contexto en el que se pretende gravar a grandes multinacionales que desarrollan un negocio digital, pero como consecuencia de las dificultades para convencer a Estados Unidos, esta medida se ha extrapolado a todo tipo de empresas, a todo tipo de actividades, y salvo que realmente los detalles se prevean con precisión, creo que desgraciadamente se pueden estar matando en ocasiones moscas a cañonazos, porque me parece que es perfectamente legítimo dentro de la estructura de un Estado primar fiscalmente determinadas actividades económicas reales en las que hay una presencia sustantiva y una actividad económica real. Pero eso está por ver que se respete por estas medidas. Con lo cual, y termino ya, creo que España tiene una doble
posición o debe realizar un doble análisis como consecuencia de esos territorios ultraperiféricos que es necesario desarrollar económicamente, y debe estar muy atenta a la evolución que sufra este régimen si no quiere que se socaven instrumentos, desde luego, fiscales que han sido útiles para un desarrollo, yo creo que lícito y legítimo, de la economía nacional. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctor Folco, doctor Almudí, por acompañarnos en este foro, en este conversatorio. Tal cual lo comenta en la parte introductoria la doctora Laura, efectivamente hay una preocupación porque las empresas que generan el ingreso, bueno, no están en territorio nacional, en México, y el ingreso no se declara acá, no se paga impuesto acá. Entonces es una preocupación mundial en cuanto a las grandes empresas que no están contribuyendo como debe de ser. Yo encuentro en el caso del doctor Almudí la preocupación válida en cuanto a la parte de los estímulos fiscales que los países deben de procurar. Aquí lamentablemente hemos visto la tendencia, por lo menos en el año 2021 y para el año 2022, se han disminuido la parte de los estímulos fiscales. A lo mejor no estaban bien distribuidos o bien aplicados, y de tal manera que en algunos sectores importantes pues ya no se han apoyado. En cambio han surgido algunos otros, como el caso del deporte, del cine, del teatro, que en el presupuesto de gastos fiscales, ahora México le llama renuncias recaudatorias, ha señalado los montos que se establecen. Pero bien, regresando a la parte si México considera viable este impuesto, por supuesto que sí. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, citado por la revista Forbes, considera que México recibiría aproximadamente 1.500 millones de dólares de implementarse este impuesto mínimo global a una tasa del 15%. Nosotros, según la OCDE, tenemos la tasa más alta, de las tasas más altas en el impuesto sobre la renta, y sin embargo nuestra recaudación como impuesto sobre la renta apenas representa el 5% del Producto Interno Bruto, lo que quiere decir que ahí debe de haber una recomposición y una fiscalización adecuada. En cuanto a las medidas, si ya se ha comenzado a implementar medidas, yo encuentro que en el paquete fiscal que el presidente de la República ha enviado al Congreso el 8 de septiembre de este año, por lo menos encuentro 3 disposiciones, y que lamentablemente en la exposición de motivos no lo justifica el secretario de Hacienda, y ahora habría que estar atentos cuando comparezca al Congreso, si los diputados le preguntaran qué pasa con estas medidas y si van encaminadas a este impuesto mínimo global. Y comento la primera. Se propone reformar el artículo 9 del Código Fiscal de la Federación y establece que la residencia fiscal, el cambio de residencia fiscal no va a surtir efectos si se muda a un régimen fiscal preferente. Imaginemos el siguiente escenario: se aprueba por todos los ministros, se dan los detalles, como dice el doctor Folco, hay preocupación en todos los países, sobre todo los que se recauda menos, para recaudar más. Imaginemos que una empresa ve que en México no se baja la tasa del impuesto sobre la renta y de acuerdo a las regulaciones, decide cambiarse a un país con régimen fiscal preferente, el caso de Irlanda. En este caso, se prevé que el Código Fiscal, la autoridad no le va a dar efecto
al aviso que se presente, por lo menos durante los últimos 5 años, a partir de cuando se presente el aviso. Y dice la disposición, la propuesta, que solo podrá darse aviso siempre y cuando este país con régimen fiscal preferente tenga celebrado con México un convenio o un acuerdo amplio de intercambio de información tributaria. Creo que aparte de cuidar lo relativo a los estímulos a zonas no desarrolladas, habría que cuidar también la parte de seguridad jurídica del contribuyente, porque no se pueden establecer disposiciones alegremente si no se cuida la constitucionalidad de estas. Habría que ver qué va a pasar con esta propuesta y si en verdad va a ser aprobada. Otra parte importante que consideramos que son medidas preparatorias para este impuesto mínimo global es ir identificando a las grandes empresas que generan utilidades. Y encontramos que en la propuesta del artículo 32A del Código Fiscal de la Federación se propone y se regresa, a pesar que en el año 2014 la Secretaría de Hacienda dijo que el dictamen fiscal de estados financieros ya no era más útil porque los contadores que dictaminan estados financieros no revelaban la información suficiente. En fin, hubo una serie de críticas. Habría que preguntar ahora si piensan lo mismo, porque para el año 2022 se pretende que las grandes empresas dictaminen sus estados financieros, y estamos hablando de aquellas que tengan ingresos de 1,637 millones de pesos. Luego entonces encontramos que la Secretaría de Hacienda quiere identificar a estas empresas que tienen grandes utilidades precisamente por la parte 2 o el pilar 2 que le llama la OCDE, aquellas empresas que están en México y que tienen sucursales en países de baja imposición, y qué está pasando cuando este ingreso llega y se declara en México. Y otro tema importante se refiere a que estamos adoptando la recomendación de la OCDE en cuanto al concepto de beneficiario controlador. Este concepto de beneficiario controlador se va a incorporar en 3 artículos del Código Fiscal, sobre todo en la parte del artículo 32B, donde encontramos que la Secretaría de Hacienda quiere identificar de dónde viene el dinero o hacia dónde se está yendo el ingreso, hacia dónde se está yendo las utilidades fiscales. Un primer paso ya se había dado en cuanto a la capitalización delgada. Esta capitalización delgada que cortó de tajo las grandes deducciones por el pago de intereses y que se llevó a la Suprema Corte de Justicia, y la Suprema Corte de Justicia validó y dijo que era razonable que se limitara el excesivo endeudamiento y también el excesivo pago de intereses de las empresas residentes en el extranjero. Luego entonces encontramos huellas en las propuestas fiscales, aparte de que en este año ya se tiene y se debe de reportar lo que le llama la OCDE y que se incorporó al Código Fiscal, los esquemas reportables. Alguien que haga un esquema para conseguir un beneficio económico que sería menor a lo que es un beneficio fiscal, pues deberá reportarlo. Y encontramos que va dirigido a esta situación porque los esquemas estamos hablando de que vayan a generar ingresos muy altos, es decir, no van tras los pequeños. Entonces, encontramos estas medidas, estas disposiciones. Por supuesto que México está más que interesado en que implementar y que se implemente este impuesto mínimo global,
Es cierto lo que señala el doctor Al-Mudí, era impensable hace 5 años, pero también debemos de reconocer, y también la OCDE lo señala, el gobierno de los Estados Unidos lo señala, es que Trump no estaba interesado en este impuesto mínimo global, lo cual tiene una razón muy importante, pues él es empresario, tiene infinidad de empresas en muchos países. Luego entonces, con el cambio de presidente en los Estados Unidos, inclusive ellos proponen, tal cual lo señala el doctor Folco, que el 15% es muy bajo, que debería de ser un 21%. Inclusive en la administración en los Estados Unidos están proponiendo que no se permita deducir precisamente aquellos gastos que las empresas realicen en países que tengan baja imposición. Habría que estar atentos qué va a pasar con esta propuesta que está haciendo en los Estados Unidos, pero de entrada creo que con este cambio de presidente en los Estados Unidos y el cambio de lectura, pues el consenso avanza en cuanto al impuesto mínimo global. Eso sería mi comentario. Muchas gracias, doctor Rigoberto Reyes. Muy amable. Pues ahora, precisamente con todos los argumentos que ustedes han vertido en esta respuesta, el establecer una base mínima a la competencia fiscal en materia de impuestos sobre la renta de las empresas, con la puesta en marcha también de dicho impuesto mínimo que los países puedan usar para proteger sus bases impositivas propias, donde el apoyo que los gobiernos están requiriendo es precisamente con la finalidad de recaudar ingresos que son indispensables para poder tener sus presupuestos, sus balances, invertir en servicios públicos esenciales para poder tener o contar con la infraestructura y las medidas que optimizan su fuerza y su calidad, sobre todo en este momento en el que nos encontramos post-pandemia o pandemia extendida. Vemos precisamente la necesidad de dar otra respuesta, a la pregunta que doctor Al-Mudí en este caso cederé el uso de la voz a usted, posteriormente al doctor Folco y finalmente al doctor Rigoberto y finalmente al doctor Folco. Doctor Al-Mudí, al implementarse el impuesto mínimo global a las grandes empresas, ¿ya no será necesario implementar un impuesto a los bienes y servicios por Internet? Muy bien, vamos a ver. Claro, la charla que estamos teniendo está centrada en lo que se llama el Pilar 2 de la OCDE, la referencia a esa imposición mínima global, pero lo que está diseñando la OCDE es un paquete compuesto de 2 pilares, un pilar 1 y un pilar 2, ¿no? Yo, desde luego, creo que desde un punto de vista conceptual, si lo único que se aprobase fuese esa imposición mínima global, no debería haber ningún tipo de límite a que los países estableciesen, como es el caso de España, su impuesto sobre servicios digitales. ¿Por qué? Porque a falta de conocer los detalles, insisto en esa cuestión, a falta de conocer todos los detalles, la imposición mínima global a priori, en lo que se nos ha trasladado, es una imposición mínima global que asegura la imposición en el estado de la residencia, por así decirlo, ¿no? Se hace referencia a que pueden incorporarse otro tipo de cláusulas, pero parece que son medidas más propias del estado de la residencia que el estado de la fuente, ¿no? Entonces, insisto en la cuestión, a falta de conocer los detalles, me parece que la imposición mínima global pues deja todavía desarmados a los estados de la fuente con el estándar de imposición, con las reglas fiscales internacionales que nos hemos dado para someter a tributación determinados presupuestos de hecho que son fruto precisamente de esa economía digital.
Cuestión distinta, y creo que ahí sí que habría que matizar la pregunta, es ¿qué sucede si se aprueba conjuntamente el Pilar 1, donde sí se establecen unas reglas de distribución de potestad tributaria entre estas empresas multinacionales, atribuyéndose una parte de recaudación al Estado de la residencia y al Estado de la fuente? Bueno, en ese tipo de circunstancias, los impuestos que se han ido desarrollando para salir al paso de esta imposición, pues podrían dejar de ser necesarios. En el bien entendido de que, si ustedes se fijan, las medidas que se acaban aprobando por la OCDE o las medidas que se están gestando en la sede del G20, en sede de la OCDE, en sede de la Unión Europea, son medidas que están destinadas a grandes multinacionales, es decir, a grandes grupos multinacionales que a priori son los únicos que se consideran interesados en llevar a cabo este tipo de deslocalizaciones, ¿no? ¿Tendría sentido mantener impuestos sobre servicios digitales que afecten a contribuyentes con una cifra de negocio inferior? ¿Por qué no van a poder hacerlo los estados? Desde luego, a mi modo de ver, están perfectamente facultados. Es cierto que se pueden generar situaciones de doble imposición que tienen difícil corrección, pero repito, la contestación a esta pregunta viene de la mano, entiendo yo, de en qué medida se acabe implementando los dos pilares a los que estamos haciendo alusión, ¿no? Y antes de terminar mi intervención, no me voy a alargar mucho más, simplemente quiero hacer una reflexión. Yo no sé si ustedes tienen la misma sensación que yo, en el sentido de que no sé si una recaudación de 150.000 millones a repartir entre 130 y tantos países es un efecto económico realmente sustancial para lo que nos estamos planteando. Es decir, lo que estoy señalando es que, con independencia de que el reparto tendrá que tener en cuenta dónde estén ubicadas las empresas y dónde se genera la renta, lo que estamos planteando es si con estas medidas se pretende reaccionar contra la pandemia, me da la sensación de que hemos hecho los números mal y que a lo mejor el 15% es una cifra muy baja. Y lo dice alguien que es de letras y que no es economista, pero yo creo que los números cantan, ¿no?, que decimos en España. Muchas gracias. Adelante, doctor Reyes. Sí, tal cual lo comenta el doctor Almudí, si es el Pilar 2, por supuesto que México debe tener vía libre para gravar a los servicios digitales. Algunos datos que al 9 de septiembre de este año tenemos por gravar la retención en el IVA y en el ICR, en impuesto sobre la renta, en las plataformas digitales, nos revelan que ya hay 120 de estas plataformas digitales, y lo más relevante, creo que también por eso al implementarse estas medidas, nos permiten ubicar de dónde viene, en dónde están las residencias de estas. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, bueno, pues lo tenemos aquí enfrente. En el caso de México lo tenemos aquí a un lado y tiene una tasa, digamos, más o menos competitiva en el impuesto sobre la renta. Sin embargo, no nos comparte ese ingreso que se lleva a Amazon, que se lleva a Zoom, que se lleva a Expedia, por ejemplo, Alexa, y que están identificadas. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, el caso de Irlanda, donde hay 8 plataformas digitales. Irlanda, resulta que allá está LinkedIn, allá está Facebook, las dos de Facebook, está Facebook Payment y Facebook Service, y también está Airbnb. Esta en Irlanda, pues al pagar una tasa de 12.5, apenas le estamos reteniendo el IVA y apenas se le está reteniendo el impuesto sobre la renta. Ni siquiera tenemos un impuesto a los servicios digitales y por lo tanto creo que debería de seguir con esta tendencia. Francia sí lo implementó de lleno, lo que le llaman el GAFO, al grabar Google y Amazon y Facebook. Sin embargo, nosotros aquí
del año pasado, pues comenzamos a implementar la retención tanto del IVA como el impuesto sobre la renta a estas plataformas. Luego en Países Bajos tenemos también que es una tasa baja, allá está Booking, está identificado, está Uber también allá. En el caso de Hong Kong está Huawei. En el caso de solo una encontramos de plataformas digitales que están en Islas Caimán, como es Overtier. En Suecia está Spotify y en la República de Corea está Samsung. Hay 120 plataformas, pero quise señalar las más relevantes y además, digamos, las que más pueden llamar la atención en su caso para que pagaran una tasa competitiva, como es el caso de Países Bajos y de Irlanda, porque en el caso de Reino Unido o de Estados Unidos, pues esta tasa está arriba del 20% en el impuesto sobre la renta. Luego, entonces, no consideramos que esto deba de quitarse. Según cifras de la Comisión Americana para América Latina, de la Comisión Económica para América Latina, nos revela que en el caso en América Latina hay 700 millones de dólares por los cuales de patrimonio en el extranjero que en América Latina pues no está repartiéndose este ingreso que se está generando en territorio nacional. Cito el caso de Netflix, que se dio cuenta de que México es un gran consumidor, le genera muchísimos ingresos y Netflix, por ejemplo, decidió ya no estar como retenedor, aparecer en el listado, sino que de plano decidió fijar un establecimiento permanente en México y tributar tal cual para deducir restar sus gastos que hace en territorio nacional, trasladar parte de personal, y lo mismo tenemos el caso de Amazon. Entonces creo que en definitiva y de acuerdo a lo que señala en el patrimonio en el extranjero, en América Latina, 700 millones de dólares que se fueron para allá, que están generando, es válido que se hayan ido a otros países. Lo que no es válido es que no estén pagando una tasa competitiva que está dejando de gravar el impuesto sobre la renta. Además, decía, en el caso de México, tenemos un 5% del Producto Interno Bruto, mientras Argentina casi está a la par, tiene quizás un poco más, un 5.1. Lo que sí en Argentina, por ejemplo, nos supera en cuanto a los ingresos que percibe por bienes y servicios. En México, mientras Argentina tiene aproximadamente el 15%, en México, en cifras del PIB, México apenas tiene el 6.1%, lo cual ha sido una crítica recurrente porque como tenemos una tasa cero en el impuesto al valor agregado, estamos regresando, o el gobierno está regresando aproximadamente o casi 300,000 millones de pesos por esta tasa cero y que realmente no va, estos 300,000 millones de pesos no se regresan a contribuyentes de escasos recursos, sino que se regresa a las farmacéuticas, a las grandes procesadoras de alimentos, etcétera. Entonces, en definitiva, no creo que sería viable. Aquí en México no lo tenemos, pero tenemos las tasas de retención y creo que debe seguir prevaleciendo estas retenciones que se hacen a las plataformas digitales. Gracias. Gracias, doctor. Adelante, doctor Folco. Muchas gracias, señorita moderadora. En Argentina, todos los servicios digitales brindados por Internet, por ejemplo, Netflix o Spotify, que sean consumidos en nuestro país por sujetos y prestados por sujetos domiciliados exteriores, están alcanzados por el impuesto al valor agregado. El impuesto equivale, por ejemplo, al impuesto al valor añadido de España, que es un impuesto de orden
federal. Así que la tarifa básica de Netflix o Spotify, en todos los casos extranjeros, se le aplican varios impuestos, no solo uno. O sea, tenemos el IVA, que es el 21% de orden federal, pero además, como son tarifas que se pagan en dólar, se aplica también un impuesto muy particular que trata... Bueno, Argentina, cuando uno pregunta la cotización del dólar, es un país muy sui generis, tenemos muchísimas cotizaciones, ¿no? Entonces, para equipararlo con el famoso dólar blue, se le aplica un impuesto que se llama país, que es impuesto por Argentina inclusiva y solidaria, que es el 8% sobre la moneda extranjera. Además, hay una resolución general de la Administración Federal de Ingresos Públicos, de la AFIP, que establece un régimen de percepción sobre ganancias y bienes personales, de compra de moneda extranjera. Ustedes saben que tenemos un cepo cambiario para las operaciones, especialmente de compra, con una alícuota del 35%. Es decir, no solo se paga IVA del 21%, sino también el impuesto país, que es del 8%, más esta percepción que nos hacen las entidades financieras de un 35%. Argentina es un país federal, y también muchas provincias graban con un impuesto que es completamente distorsivo, que nosotros lo conocemos como impuesto a los ingresos brutos, que es una especie de impuesto a la venta que rige en todas las jurisdicciones subnacionales, y lo grava con una alícuota que está rondando el 2%. Así que miren ustedes todos los impuestos que recaen sobre este tipo de servicios digitales. Ahora, evidentemente aquí el maestro Rigoberto Reyes, con la claridad meridiana, conceptual que lo caracteriza, hacía referencia al impuesto francés, que tiene una estructura completamente distinta. No es impuesto al valor agregado. Nosotros hablamos porque la denominada tasa GAFA no recae sobre el consumidor final, sino sobre las empresas. Digital Service Tax, fue creado en el 2019, es una creación relativamente reciente, aunque la recaudación se postergó en espera precisamente de las resoluciones que se iban a tomar en el seno de la OE. Pero se establece entonces este impuesto digital del 3% a la empresa residente y no residente, con una facturación global muy importante. O sea, aquí no estamos hablando de grandes contribuyentes, estamos hablando de gigantes contribuyentes. Tendría que tener superior a 750 millones de euros y una facturación nacional de más de 25 millones de euros. Bueno, y precisamente en el año pasado, yo recuerdo que en el foro de Davos, este importante evento que se realiza en esta ciudad, dijo el ministro de Economía, Bruno, jamás, pero textual, jamás retirarán la tasa que se le aplica a las empresas de servicios digitales, dice, aun cuando se logre el acuerdo global. Bueno, y Reino Unido había creado también un impuesto similar del 2%, gravando a compañías tecnológicas estadounidenses con la finalidad que no desvíen las ganancias a países, como hemos dicho reiteradamente en este evento, sistemas fiscales más beneficiosos como Irlanda. Y el gravamen alcanza a las empresas con sede en Estados Unidos que tengan un ingreso anual de más de 500 millones de libras, que equivale a 573 millones de euros aproximadamente, los cuales 25 millones, es decir, 29 millones de euros, provengan de ventas producidas en ese país. Así que en ese contexto nosotros entendemos que este tipo de impuestos a los servicios digitales, como los de Francia
o los de Reino Unido, con esta estructura que reseñamos a vuelo de pájaro, debemos plantear, ¿no?, si tiene al menos sentido mantener su vigencia cuando se apruebe el pilar 1 del nuevo acuerdo. Al menos esto será una de los grandes temas y por supuesto que comparto al respecto lo que decía nuestro distinguido colega el doctor Almudí, aun cuando no conocemos los detalles para tomar una opinión definitiva al respecto. Esto es lo que podemos aportar sobre este interesante y apasionante tema que nos trae a la palestra la señorita moderadora. Gracias. Sin duda que sí, doctor Folco. Estamos ante un escenario muy grande, ante situaciones que aún no se han descrito y ante mucho trabajo que falta precisamente por realizar. Precisamente ahora pediré al doctor Rigoberto que, de acuerdo a su opinión, pueda darnos esa opinión que usted tiene sobre el impacto negativo que pudiera tener a la inversión extranjera el impuesto global sobre las grandes empresas o sobre las empresas multinacionales, doctor. Gracias, doctora. Bueno, yo creo que para contestar hay que ver dos vertientes. Es cierto que algo que se conoce como el treaty shopping, que es andar consiguiendo tasas bajas para pagar menos en el impuesto, pudiera influir en algunos capitales golondrinos que invierten. Pero ese es uno de los aspectos. El otro aspecto, y al final de cuentas hablamos de dinero, también quieren seguridad en la inversión que se hace en el país. Luego, entonces, yo veo, por ejemplo, el caso de la inversión extranjera en México. México tiene celebrado infinidad de acuerdos, los llamados APRI, los convenios o tratados para regular la inversión. Y México tiene celebrado con la mayoría de los países este tipo de tratados, precisamente para darle seguridad a la inversión extranjera directa que llega a México. Según las cifras que el Congreso de la Unión en México tiene, al 31 de marzo del 2021, hubo 11.864 millones de dólares de inversión extranjera, que se incrementó un 14.81%. Está distribuido en el 59.21 en reinversión de utilidades. Aquí es importante, este segmento de reinversión de utilidades significa que tienen confianza en México y volvieron a invertir. Ya estaban y volvieron a reinvertir. Pienso que las empresas que ya están instaladas, haya cambio, haya impuesto mínimo global o no haya, como ya encontraron, vieron que su capital que invirtieron les está generando rendimiento, lo veo muy difícil que puedan llevarse el dinero, porque es el 59.21%. El 22.16% es inversiones que se hicieron entre compañías, quiere decir que las extranjeras apuntalaron a las sucursales que están aquí en territorio nacional, y el 18.62% se refiere a nuevas inversiones. Algunos, quizás algunos analistas, viéndolo con la teoría del vaso medio lleno o medio vacío, pudieran decir, pues solo llegó de nuevas inversiones el 18.62%. Sí, pero debemos de considerar que si el 59.21% se refiere a reinversión, quiere decir que hay una confianza en el país. Y luego entonces este indicativo me revela que haya o no impuesto mínimo global, la inversión extranjera seguirá llegando. Que si se detuvo un poco fue por la parte de la pandemia,
pero esto fue a nivel mundial. El secretario de Hacienda está haciendo cuentas y junto con el secretario de Economía que para el año 2022 aproximadamente lleguen 28.476 millones de dólares, lo que incrementa apenas 1.78%. Pero si consideramos 1.78% en miles de millones, pues es un dinero representativo. Además, nos debería de preocupar que no llegara más inversión y que no hubiera incremento. Eso debería de preocuparnos. Por lo tanto, a mí me parece que en definitiva, por más que haya tasas más atractivas en impuestos sobre la renta en otros países, aquellos que ya están acá en México, pues se van a quedar. Doy algunos. ¿Dónde está distribuido la inversión extranjera directa? Número 1, 46.65 a la manufactura. Hablemos de la manufactura, hablemos de la industria maquiladora. La industria maquiladora en México, en la primera parte el doctor Almudía hablaba de los estímulos a zonas periféricas, a zonas geográficas periféricas. Aquí hablaríamos de sectores que generan mucho empleo y que México les ha otorgado estímulos y van a seguir permaneciendo, por ejemplo, en cuanto a la deducción de la nómina, donde tienen un 47% adicional cuando pagan su nómina. Además, tenemos una mano de obra comparativamente, mientras en China tiene el 0.52, no llega a $1 por hora en China, aquí ha subido a $1.25 por hora. En México, que compite con mucho, y ahí esa parte de Estados Unidos está presionando para que incrementemos más el salario mínimo para que sea más competitivo con Estados Unidos y Canadá. Pero si ellos están obteniendo rendimientos muy altos, por supuesto que van a seguir invirtiendo en la parte de la manufactura. Luego tenemos 14.62 a los servicios financieros. Según Secretaría de Hacienda, puedo dar algunos datos. ¿Cuánto paga efectivamente de impuestos sobre la renta los servicios financieros? ¿Cuánto pagan los bancos del 30% de impuestos sobre la renta? El 5.33%. Luego entonces, díganle a un banco que ya no invierta, o a las compañías que ya no vengan a invertir a México cuando tienen una tasa efectiva muy baja, o las casas de bolsa tienen el 4.34, o las aseguradoras tienen el 5.58, pues es indudable que no van a renunciar a las ganancias que están obteniendo. Y por último, el otro segmento de la inversión es el 13.92 a la minería. Bien, aquí en cuanto a recursos naturales, pues la situación es, bueno, y si me voy a Irlanda, la pregunta, ¿y en Irlanda hay minería? Digo, porque si no tiene minería, pues yo me sigo quedando en México, donde veo que hay una parte para invertir y que puedo generar riqueza. En definitiva, creo que no habría un efecto, máxime que el 45.55 de la inversión extranjera proviene de Estados Unidos, que es nuestro socio comercial más cercano, y luego le sigue España con el 12.09 de inversión extranjera directa. Entonces, España ha visto que sus inversiones tienen seguridad jurídica, y pues igual que otros países, y lo veo difícil que vayan a renunciar. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rigoberto. Doctor Carlos María Folco, ¿opina usted que el impuesto global a las empresas multinacionales impactará negativamente a la inversión extranjera?
su micrófono, le molesto con su micrófono, por favor. Así es. Estamos muteados, como dicen los chicos. Hablar después del maestro Rigoberto nos da siempre un plus, porque nos deja sentados unas bases sólidas, argumentales. Yo voy a ser muy breve, porque lo esencial ya lo ha definido con la maestría que lo caracteriza. Es muy cierto que los detractores de quienes mantienen una permanente prédica antifiscal, sostiene que destruye la capacidad de la competencia entre los distintos sistemas fiscales de los estados nacionales, que, como muy bien se plantea en el interrogante, constituye un valladar a la inversión extranjera, por lo tanto daña seriamente las economías de países emergentes, como el caso de Argentina. Bueno, en primer lugar, no es tan así. Creo que hay mucha falacia en esto, sin dejar de reconocer que obviamente hay países que tienen una tasa corporativa baja, precisamente para atraer inversiones, como el caso de Hungría, Irlanda o Paraguay, que tienen un 9, un 12.5 y un 10% respectivamente. Pero bueno, aquí está el gran desafío que tenemos todos los países de la región, con las características peculiares de cada uno. Recién hablaba el maestro Rigoberto de la importancia del comercio bilateral con Estados Unidos. México es uno de los pocos países que tiene un convenio ejecutable permanentemente con el gigante del norte, y una infinidad de CDI firmados con el resto de los países. Aquí lo enfrentamos este desafío de las jurisdicciones nacionales, por un lado, a adecuar, examinar las tasas o las alícuotas impositivas, y además ofrecer una estrategia fiscal integral para seguir atrayendo inversiones. En este contexto tan difícil, en el cual la economía mundial ha colapsado frente al flagelo en materia humana, de salud y también económica. Angela Merkel dijo en el comienzo de esta tremenda pandemia que luego de la Segunda Guerra Mundial era la crisis más grave que enfrentaba su país, nada menos que la canciller alemana. Ahora, también rescato del concepto del maestro algo que es fundamental. Es decir, el inversor no solo va a examinar el aspecto fiscal, que es importante, sino que va a necesitar, va a requerir inexorablemente dos cuestiones básicas, dos conditio sine qua non: la credibilidad y la seguridad jurídica. Tiene que tener la certeza que lo que él invierta va a tener su retorno, y va a saber que el desembolso que realice no corre riesgo. Y esto de la seguridad jurídica, la confianza en la norma, esto es la certeza del derecho. Y creo que es lo que nosotros, sobre todo países como Argentina, con una larga historia de incertidumbre y de imprevisionalidad jurídica y económica, deberíamos ofrecer al contexto internacional. Y la respuesta es la misma que dio el maestro. Yo no creo que las inversiones extranjeras que estén actualmente se vayan. Lo que sí queremos que sigan viniendo, pues nosotros somos país importadores de capital. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor Carlos Porco, muy amable. Adelante, doctor Al-Mudi. Muy bien, pues después de haber escuchado a mis ilustres colegas, yo voy a contestar a esta pregunta de una forma muy típica en los que somos nacidos en Galicia, ¿no? En Galicia es conocido que nos cuesta mojarnos, nos cuesta pronunciarnos de forma clara sobre una cuestión, y yo creo que la pregunta, tal y como está formulada, merece ser contestada con un depende, ¿no? Depende. ¿Va a afectar negativamente esta imposición mínima a la inversión extranjera? Depende. Yo sinceramente, debe ser mis genes gallegos lo que me hacen pensar a mí. Yo creo que de esta manera, yo creo que depende de la naturaleza del país.
¿Por qué? Porque yo vuelvo al ejemplo que les trasladaba antes. Pensemos en un inversor que ha llevado su actividad a las Islas Canarias, entre otros motivos, porque podía disfrutar de una imposición del 4% frente al 25% que se paga con carácter general en el impuesto sobre sociedades en la península. Yo creo que elevar la imposición mínima al 15%, desde luego, es un elemento que ese inversor tiene que valorar de forma muy significativa a la hora de decidir si ante una nueva inversión le compensa estar en una región ultraperiférica, como antes les decía, con los costes añadidos que tiene esto, o desarrolla la actividad en el mercado ya dentro de la península, ¿no? En condiciones normales y con tipos generales como son elevados, medios o elevados, como son los argentinos, como son los mexicanos y como es el español, muy probablemente esta imposición mínima global no va a condicionar las decisiones de los empresarios, porque lo han dicho mis dos colegas, hay más cosas que los impuestos a la hora de tomar una decisión, ¿no? Pero si dentro de un mismo mercado hay distintas posibilidades de inversión que están justificadas, lógicamente estas decisiones no se toman de forma gratuita, por una asimetría, ¿no?, en el desarrollo económico del país, pues entonces yo creo que se pueden producir efectos que quizá no se han medido o se están midiendo en estos momentos de forma suficiente. Por eso utilizo como digo, esta palabra tan manida en Galicia, el depende, porque creo que realmente hay que valorar la situación. Estoy pensando, por ejemplo, al margen de la situación estrictamente española, ¿qué pasaría dentro de la Unión Europea? No sé si es conocido, creo que sí, al otro lado del Atlántico, pero dentro de la Unión Europea nos regimos por una libre circulación de capitales y una libertad de establecimiento, lo que significa que las mercancías en los mercados pueden circular dentro de ese mercado que es único y, por lo tanto, se pueden haber tomado decisiones en el pasado. Se ha citado mucho el caso de Irlanda, en función de razones estrictamente fiscales que en el futuro se vean modificadas como consecuencia de la medida, que realmente es lo que se pretende. Es decir, yo creo que lo que se busca es evitar esas distorsiones, ¿no?, fruto de una política fiscal determinada, ¿no? De la pregunta, a mí se me ha generado la reflexión que creo que es importante y de la intervención de mis colegas, creo que la respuesta es positiva, lo que desean a continuación, es si los estados van a seguir compitiendo fiscalmente después de la introducción de una imposición mínima global. Yo creo que de eso no hay duda, ¿no? Es decir, cualquier gobernante de cualquiera de los 3 estados que estamos hoy representados van a tener como principal objetivo, desde que se levanta hasta que se acuesta, además de solucionar otro tipo de problemas, de que la inversión llegue al país, porque eso, a la postre, si las cosas se hacen bien, va a ser buena para la economía. Yo, como digo, no soy economista, soy un jurista puro, todo lo puro que puedo, y sin embargo, ¿no?, a pesar de que mi análisis de la realidad fiscal viene del prisma estrictamente jurídico, lo que creo es, pensando en esta cuestión desde una perspectiva económica o con un parámetro económico, es que, y eso lo he deducido de las palabras de Rigoberto cuando se ha referido antes a la cuestión de la maquila, yo creo que hay determinados incentivos fiscales que todavía no se utilizan en determinados estados que van a empezar a operar para atraer capital extranjero. Por ejemplo, aquí en España no aplicamos bonificaciones en las cuotas de la seguridad social para atraer inversión extranjera, pero probablemente, pienso yo, no tengo ningún dato, pero es una cuestión que, fruto de mi elucubración, probablemente en determinadas regiones que se quieran hacer crecer, si lo que se armoniza es la imposición en el impuesto sobre sociedades, se tengan que buscar otro tipo de estímulos que habrá que ver si infringen o no otras normas de rango internacional, como puede ser la Organización Mundial del Comercio, pero yo mucho me temo, porque creo que la competencia no va a desaparecer. La competencia sana yo creo que es buena, que es legítima en este ámbito, y creo que determinados países, en el caso de España,
vamos a ver florecer otro tipo de incentivos fiscales, probablemente referidos a otras figuras del sistema que hagan atractivo a las empresas acudir. Y pongo otra cuestión encima de la mesa que creo que es vital. Verán, dentro de la Unión Europea tenemos muy claro, porque lo dice expresamente el Tratado de la Unión, y esto también se deriva de la normativa de la Organización Mundial del Comercio y se deriva de la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que a efectos jurídicos para una empresa es neutro a la hora de tomar decisiones económicas, puede ser igualmente incentivador el condonar impuestos, es decir, establecer una rebaja fiscal, establecer un beneficio fiscal o una inyección de fondos, una subvención. Es decir, desde la perspectiva del derecho de la Unión, están prohibidas, las que aquí denominamos ayudas de Estado, porque se entienden que distorsionan la competencia, ¿no? Yo lo que me pregunto desde la perspectiva de la Unión Europea es si realmente la Unión Europea está jugando a un juego totalmente limpio y con igualdad de armas a la hora de sumarse a esta iniciativa. Porque, claro, la imposición mínima global lo que impide es que tú establezcas incentivos por debajo del 15 porque no te van a servir de nada. Pero nada en la normativa que se está aprobando impediría a los estados aplicar sus subvenciones directas, es decir, lo que no se cobraba por la vía del impuesto, inyectarlo en esas empresas de reciente creación o de funcionamiento a través de una inyección de capital, si no hay normas internacionales que se lo limiten, ¿no? Por lo tanto, y esto es una reflexión, fruto de la duda, fruto del gen gallego, como antes decía, tengo la incertidumbre en relación a si realmente esta competencia fiscal que se pretende eliminar por esta vía no va a aflorar en otros ámbitos que pueden ser comunicantes con el fiscal, pero desde luego son ajenos al impuesto sobre sociedades. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Almudí, muy amable. Bueno, pues estamos ya justamente para terminar. No sé si en la sala existe alguna pregunta que nos puedan ayudar. ¿Existe alguna pregunta a alguno de los doctores? Bien, al parecer no. Bueno, pues estamos precisamente ante un reto en donde este nuevo plan compuesto, como ya lo comentaban nuestros ponentes, nuestros panelistas, de dos pilares que están orientados a reformar la regulación fiscal internacional, pero también, sin duda, la legislación nacional de los países, para que nosotros podamos tener la garantía que las empresas multinacionales paguen un porcentaje justo de impuestos, sea cual sea el lugar donde ellas llevan sus actividades y donde generen sus ingresos, donde precisamente a partir de ese marco y las piezas que nos falta todavía por armar en este sentido, y a los legisladores se les deja una cantidad de trabajo, a los tomadores de decisiones van a tener precisamente que establecer una serie de trabajos para hacer un plan de implementación en el que se concreten en los meses venideros precisamente todas las tareas que se tengan que implementar. ¿Alguno de ustedes quiere agregar alguna otra cosa? Pues agradecer al doctor Carlos María Folco, al doctor José María Almudí. Sabemos los tiempos que tienen ellos tan estrechos, tan escasos, y sin embargo que nos hayan dedicado
este espacio para que convivamos en este cuerpo académico con esta difusión de este conversatorio jurídico. Y bueno, pues un orgullo que CUSEA, Universidad de Guadalajara, pudiéramos compartir con ellos, tanto con el doctor José María Almudí como con el doctor Carlos María Folco, y sinceramente espero que no sea la primera sesión que tengamos con ellos, siempre y cuando su tiempo nos lo permita y nos pudieran seguir acompañando. Muchas gracias, doctores. A vosotros. Muchas gracias. Muy bien, pues a toda la comunidad universitaria y a todos los que nos están acompañando, les damos las gracias por acompañar en este panel a los representantes de Argentina, España y México respecto de sus opiniones del impuesto global a las empresas internacionales. Y sobre todo, precisamente, dar mi agradecimiento en representación de los cuerpos académicos de los grupos de investigación 930, 932 y 1091 de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.